Eso Joaquín. eso es. Encantado, encantado, Xavier, de poder compartir contigo este ratito. Ya va uniéndose gente a la conversación de hoy. Hoy es la primera. Espero que muchas, ¿no? Que sigan viniendo de conversaciones. En este caso, pues vamos a hacer una pequeña presentación también de cada uno de nosotros en ese sentido, ¿no? Para que podáis, también la gente que nos está viendo en directo, pues saber, ¿no? Pues quiénes somos nosotros como psicólogos. Y en primer lugar, si me lo permitís, voy a hacer una presentación de Xavier. Es una persona con una muy amplia y reputada experiencia en el ámbito de la psicología. En ese sentido, pues Joaquín, se ha cortado. No sé si tú me sigues y me ves y me oyes. Yo en este momento no te veo ni te oigo. ahí perfectamente se me ve, ¿verdad? Ahora sí. Muy bien. Bien, bueno, nada, pues comentaba que Xavier, un segundito porque estoy, recordad que es la primera vez que hacemos esta prueba y estoy viendo que he anotado algunas cosas sobre Xavier, pero las tengo en otro lugar y cuando lo consulto, pues no se puede ver. En cualquier caso, Xavier, como tenemos esa dificultad hoy, es la primera vez y son cuestiones que tenemos que ir aprendiendo, si te parece, preséntate a ti mismo y luego me presento yo también, ¿vale? Porque no tengo la oportunidad de Es poderlo ver. estupendo. Muy bien. Bueno, pues mira, yo tengo tu presentación. Ujú. La tengo aquí. Joaquín Mateu, doctor en psicología, doctorado en inmunonutrición, psicólogo general, en la actualidad director del máster de gerontología y atención centrada en la persona. Lo tengo que leer porque es muy extenso. En la Universidad Internacional de Valencia. Ha publicado decenas de artículos científicos en revistas de alto impacto y cientos de artículos de divulgación en todo tipo de medios. Es miembro de la Sociedad Española de Psicología en su división académica y fue fundador del Instituto Valenciano de Psicología Sanitaria. Recientemente publicó Volver a ser tú en Destino, editorial Planeta. Ujú. Vale, Xavier, y también, si me lo permites en esta ocasión, por cuestiones del directo y los problemas técnicos, si quieres presentarte también tú a la audiencia, pues fenómeno, ¿no? Como quién eres tú y contarnos un poquito De cuál ha sido tu... acuerdo. Eso es. Bueno, pues mira, soy psicólogo como tú. Llevo 30 años de profesión, o sea, voy acumulando más juventud que tú. Con lo cual, 30 años. Fundamos en el 2008 el Instituto Superior de Estudios Sexológicos en Barcelona, donde ejercí la docencia en el máster de sexología. Pero vaya, mi actividad fundamental ha estado centrada en la terapia psicológica, ya sea en el ámbito individual, ya sea en el ámbito de terapia de pareja, he trabajado muchísimo, y obviamente en la sexología. Y bueno, así he publicado un par de libros. Uno es Un mar de emociones, un mar de emociones, y el otro es El poder terapéutico de las palabras. Que bueno, ahora estoy pues haciendo algunas conferencias, promocionándolo. Y bueno, esa es mi breve presentación. Interesante, me ha gustado mucho el título, son muy sugerentes de ambos libros, estoy convencido, me gustaría mucho leer el segundo en particular, que habla del poder terapéutico de la palabra. Al final es una de las cosas que yo con mis estudiantes siempre insisto mucho, ¿no? La importancia que tiene para un psicólogo, en este caso, ¿no? En nuestra profesión, pues tener un uso del lenguaje, tanto a nivel técnico como en cuanto a sus significados, ¿no? Pues lo más profundo posible, porque de cara a comunicarnos con las personas es algo fundamental, ¿no? Entonces, sí que me gustaría que empezáramos un poquito por ahí, ¿no? Podría ser interesante, aunque también me gustaría que la gente que está en directo pues, pudiera formular sus preguntas. Al final, el propósito es que sea esta una charla interactiva, ¿no? Entre nosotros. La estamos En cualquier tratando, caso, un diálogo distendido. efectivamente, un diálogo completamente que llega al final del día, en el que ya hemos trabajado mucho y ya estamos aquí relajados simplemente conversando. Y sí que me gustaría un poquito, pues Xavier, que nos contaras, ¿no? La idea que persigue este libro, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que se cuenta en Bueno, él? eh,
lo has dicho muy bien, nuestra herramienta como psicólogos, como terapeutas, es la palabra. Y la palabra, pues, construye realidades. Las palabras afectuosas o las palabras cargadas de resentimiento, claro que la neurología nos dice que puede incluso modificar estructuras cerebrales, como bien sabemos. En realidad se iba a llamar el poder terapéutico de la comunicación, pero bueno, había una dificultad y se quedó como el poder terapéutico de las palabras, pero bueno, es lo mismo. Me gusta más. Lo veo más atractivo, Xavier, ¿eh? Sí, bueno, porque claro, la comunicación obviamente son las palabras, obviamente es la mirada, es la caricia, y bueno, todos sabemos, por ejemplo, que la ansiedad la podemos combatir con algún ansiolítico comprado en farmacia, pero obviamente con la comunicación y con las palabras, con un abrazo muy sentido, claro que nuestro cerebro se activa y descarga determinadas sustancias muy similares a algún ansiolítico, digamos de potencia moderada o leve, que podemos conseguir en farmacias. Y en muchas ocasiones nos planteamos por qué comprar en farmacia algo que lo podemos conseguir, bueno, en casa, con las caricias, con el abrazo, con el poder de las palabras, con la comunicación, en definitiva. Bueno, ya me preguntas por el libro. El libro básicamente está constituido por la cantidad o por un número significativo de aforismos que utilizamos mucho en terapia, como también lo haces tú. Aforismos, metáforas, frases comparativas, referencias filosóficas, pero no es, digamos, un libro de investigación, sino intento que sea un libro útil, que a mí me comentaban, es que este libro se tiene que leer muy despacito, y es cierto, es leer un par de frases y ver, caramba, eso me resuena en mí. Bueno, podemos hablar, mira, podemos empezar, tanto por tu parte como por la mía, del uso de las palabras en terapia. Muy importante. Hablemos de eso, Joaquín. Muy importante porque al final las palabras lo definen todo. Creo hay autores constructivistas que hablaron, ¿no?, de cómo de alguna forma no existe una realidad objetiva para el ser humano, sino que al final esa realidad está tamizada necesariamente por nuestras propias experiencias personales. Desde el momento en que llegamos al mundo y empezamos a atravesar una serie de circunstancias más o menos difíciles, vamos dotando de significado a las cosas que efectivamente nos ocurren, y luego todo ello se traduce en palabras a través de las cuales explicamos, ¿no?, lo que está sucediendo o lo que creemos que habrá de suceder. Y en ese sentido, el encuentro terapéutico consiste también precisamente en eso, ¿no? Porque hay muchas circunstancias de la vida en el que el uso de las palabras puede verse de alguna forma condicionado negativamente. Y en mi caso particular, que escribí recientemente un libro sobre la ansiedad, lo escribí motivado por el hecho de que... Es de Volver a ser tú. Efectivamente, es el libro de Volver a ser tú. Aún no tiene un año, sigue siendo muy joven el libro, pero en ese sentido, bueno, surgió ante esa necesidad acuciante que yo detecté, ¿no?, a lo largo de los años, y sobre todo durante la crisis de la pandemia. Al final nació, ¿no?, de ese momento, es hijo de ese momento también, en el que la ansiedad empezó a florecer en muchas personas, motivada sobre todo por ese aislamiento social obligatorio al que estábamos todos sometidos, ¿no?, por cuestiones de salud. Y fíjate, en ese sentido, pues... que al hilo de lo que acabas de comentar, y con el uso de la palabra y con la pandemia, tanto tú como yo, como todos los profesionales, hemos hecho mucha terapia online. Mucha. Y claro, la palabra se mantenía en la terapia online, pero seguro que estarás de acuerdo conmigo que era muy difícil, o por lo menos no es lo mismo hacer una terapia con el paciente delante, viendo pues movimientos, actitudes, obviamente el uso de la palabra. Y creo que una de las cosas que modestamente he descubierto en la pandemia es que la terapia online tiene limitaciones, que se hace imprescindible cara a cara. A pesar de que se publicita mucho terapia online, desde casa, todas las ventajas, no tiene usted que desplazarse, pero dudo mucho de la eficacia. Hombre, supongo que mejor eso que nada. Sí, bueno, hay algunas evidencias, cada día es más creciente, ¿no?, el uso de terapias online. De hecho, nosotros
hace no mucho tiempo sí que publicamos un pequeño artículo de protocolo de una intervención online, pero todavía no ha sido puesta en marcha, ¿no? Entonces necesitamos todavía saber cómo funcionará. Será interesante hablar de ello, ¿no? Cuando el momento llegue y poderla comparar con las eficacias que conocemos de esas modalidades analógicas, ¿no? Por decirlo Sí, así, ¿no? porque ciertamente la terapia online no tiene el recorrido suficiente para haber hecho estudios comparativos. Efectivamente. Sí es verdad que, bueno, a medida que se va haciendo más importante Internet y también que existe una mayor conciencia social sobre la importancia de la psicoterapia, pues confluyen ambas cuestiones y eso provoca, ¿no? De alguna manera también esa emergente o ese efervescente crecimiento de oferta en cuanto a la terapia online. Pero necesitamos, como muy bien comentas, saber tener más información sobre cómo funciona, porque al fin y al cabo algunos de los elementos fundamentales que toda la vida nos han permitido construir el rapport, y aquí la gente quizás se pregunte, quienes no seáis psicólogos que estáis en el chat, ¿qué es esto del rapport? ¿No? Es un palabra que los psicólogos utilizamos para definir la alianza terapéutica, ¿no? Ese vínculo que se establece al final entre la persona que ofrece ayuda y aquella que la solicita, y depende de muchos matices y muchas cuestiones, y todo aquello que incluso trasciende la palabra, ¿no? Ya que estábamos hablando sobre la palabra, que trasciende la palabra, que tiene que ver con la presencia física, la corporalidad de la otra persona, todo aquello de la comunicación no verbal, ¿no? Que tenemos Y eso, nosotros. eso abre una cuestión, pero, perdona, permíteme que te interrumpa, y es, claro, ¿cómo sería una terapia psicológica con personas, por ejemplo, ciegas, o por ejemplo, con personas mudas? Es un reto. Un reto grande, desde luego, un reto muy grande, muy grande. Hay también alguna evidencia por ahí científica, ¿eh? Hay alguna evidencia científica. Son cosas interesantes por su excepcionalidad, pero que requieren también de ese abordaje científico. No es muy amplia la evidencia, pero algún pequeño detalle allí obviamente sigue funcionando, ¿no? O sea que aprovecha. De hecho, es que creo que sale al tema, ¿no? Hace algunos años, en la década de los 90, a finales de la década de los 90, salió un artículo muy controvertido para muchos de los psicólogos que en aquel tiempo lo pudieron leer, que venía a decirnos algo así como que, aunque nos especializamos mucho en procedimientos terapéuticos muy concretos, procedemos de escuelas a veces más o menos permeables entre sí. Hay psicólogos un poquito más eclécticos, hay otros que prefieren, ¿no? Pues adherirse a los preceptos de una de las escuelas particulares de la psicología. Más allá de todo eso, de cuestiones técnicas, era interesantísimo leer cómo lo que realmente predecía el efecto de la propia terapia era el rapport, era la alianza terapéutica. Muy Los bien. Sí, sí. Me imagino que lo que tratas de subrayar es que creo que es el mismo estudio. creo que Nos referimos al mismo. Que eh, se hizo en Estados Unidos. Que la eficacia de la psicoterapia, es decir, la terapia era eficaz en la medida que el vínculo era excelente paciente-terapeuta. Y no tanto por la disciplina o la escuela, sea psicoanalítica, conductual, etcétera, que el terapeuta ponga en marcha. Y claro, usabas la palabra sí, yo me considero un psicólogo ecléctico. Porque claro, es que no podemos ser de otra manera. Tratamos a tantas personas con idiosincrasias tan diferentes, con actitudes vitales tan diferentes, con biografías tan diferentes, que uno se imagina, bueno, a esta persona un psicoanálisis conectaría y uno tiene sus dudas y seguramente necesitaría algo muy conductual, o al revés, personas que necesitan mucho de profundizar y no les basta con la superficie. Y claro, esta capacidad de individualizar, de tener muy claro quién tenemos delante, conocerlo y qué abordaje necesita. Creo que alguien dijo que etiquetas ni para la ropa, ¿no? Es decir, yo soy conductista. No, yo soy más bien analítico. Pues tendemos, quizá actualmente se tiende más al eclecticismo. muy bien. Y el También contrabando. el eclecticismo muchas veces, ¿no? Por suponer lo que a veces el exceso de muchas cosas es como la carencia de otras, Sí. ¿no? O sea, que a veces se hace sin un criterio muy claro y eso acaba perjudicando. Yo creo que al final es algo que depende, por ejemplo, en tu caso concreto, Xavier, que eres un psicólogo con una experiencia muy dilatada. Cuando eso sucede, ¿no? Y uno ya ha Sí. podido
pues ver a muchas personas a lo largo de los años, sí que acaba comprendiendo un poco más ese valor de lo ecléctico, ¿no? Y pudiendo definir qué cosas funcionan y qué cosas no bajo determinadas circunstancias. Porque al final, cada paciente que acude a nosotros es un mundo. Esa es la realidad. Es un mundo. Y algo que yo he podido ver a lo largo de... Porque he acompañado a muchos, por ejemplo, psicólogos que empezaban su formación de pires, ¿no? He podido estar con ellos mucho tiempo. El pavor que provoca un paciente, ¿no? Sí. Fijaos. Y esto me recuerda al principio de trabajar, las primeras visitas, las primerísimas. No sé si es un esquema trasladable a la mayoría de los psicólogos que empiezan. Pues uno iba allí con una especie de listado de preguntas posibles, de esquemas hechos, a ver, el tema de la línea de la vida, el tema de la biografía, etcétera. Y bueno, vas descubriendo con el paso de la experiencia, bueno, que eso sabes qué, vamos a quitarlo de medio, porque no sirve. Lo has dicho muy bien, cada persona es un universo. Cada familia es un universo, cada pareja no se puede tratar de la misma manera. Pero qué difícil es también para el psicólogo, ¿no? Despojarse de aquello que leyó durante tanto tiempo y que al final le da seguridad en un momento complejo, ¿no? Como es el de querer ayudar genuinamente a alguien. A lo mejor a veces caemos, yo creo, o existe ese riesgo de caer en el exceso de teoría, ¿no? En el sentido de que me nutro tanto de ella que pierdo de vista a la persona que tengo delante, ¿no? Hasta el punto de quizá hay riesgos ahí, hay riesgos de incluso deformar lo que estoy viendo para que encaje con mis expectativas. Eso Exacto. es uno de los trabajos que los psicólogos también tenemos que hacer con el paso de Muy los bien. años. Al final es lo que nos va a permitir poder trabajar Sí, sí. genuinamente, ¿no? Exacto. Y como dice la programación neurolingüística, el mapa no es el territorio. Puedes tener un mapa de carreteras magnífico, puedes saber muy bien cómo abordar a esta persona porque padece un trastorno obsesivo, lo que sea, pero el mapa no es el territorio. Cada trastorno obsesivo, cada depresión o cada lo que sea, es peculiar, es diferente. Incluso te diría más, un individuo que ha tenido, digamos, dos procesos depresivos durante su vida, espaciados en el tiempo, muchas veces son dos depresiones diferentes. Es decir, la complejidad del cerebro es extraordinaria. Realmente, cuanto más años llevas, más tomas conciencia de que es una profesión muy difícil. Eso lo dirán todos los profesionales en cualquier ámbito. Cuanto más conozco de, menos sé de. ¿Eh? La curva de Dunning-Kruger, ¿no? Que es tan conocida, ¿no? No sé si si los oyentes no saben qué es esto exactamente de la curva de Dunning-Kruger, pues procede de un estudio, ¿no? En el que se mostró de alguna forma que aquellos profesionales que creían tener un mayor conocimiento y pericia sobre su disciplina eran, casualmente, los que posteriormente peores resultados obtenían Mm. cuando se les evaluaba ambas cuestiones, los conocimientos teóricos y las habilidades prácticas. Y que Sí. al revés, ya fijaos, cómo los profesionales que reconocían en sí mismos cierta ignorancia, una ignorancia saludable y muy constructiva, creo yo, muchas veces, podían también al mismo tiempo ser más conscientes de aquellos aspectos de su profesión, ¿no? Y darse cuenta, al saber, a conocerlos, darse cuenta también de aquellos que todavía no conocían. Y es que la humildad es fundamental. A veces se tiene la imagen o yo lo he podido ver en algunas personas que me han hablado alguna vez, ¿no? La imagen del psicólogo a veces como la imagen social, ¿no? Tristemente, de como una persona que se considera a sí misma omnipotente o que se considera a sí misma capaz, ¿no? De saber más de la propia persona que tiene frente a sí que la persona en sí misma. Y en absoluto considero yo que eso es así, ¿no? Ah, mira, ahí comentan, hablando, ya te recuerdo bien, un compañero que vino a la firma del libro, sí señor, en la Casa del Libro en su día. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues Sí, sí. efectivamente. Efectivamente es así. Además, digamos que el médico, digamos, el médico es el medicamento si comunica bien. El psicólogo es la palabra si comunica bien. El padre es autoridad si comunica bien. ¿Mm? El padre o la madre, obviamente. Sí, sí. Más descubres, cuanto más profundizas y más supuestamente sabes por el paso de los años, que, que estamos empezando. Creo que la UNESCO iba a catalogar esta década, la década del cerebro,
por la cantidad de cosas que se han ido descubriendo en esta última década. Y sí, yo creo que cada vez más se fusionan la psicología y la neurología. Yo recuerdo cuando en los años 80, cuando hice la carrera, eh, era muy, era muy insistente el tema de, a ver, una cosa es el mundo psicológico y otra cosa el mundo físico. No lo mezclemos. La actividad física puede ir muy bien para la musculatura, para los pulmones, pero lo psíquico es otra cosa. Se los explicaba así en la facultad en aquella década. Y hoy se sabe que no, que es un absoluto café con leche, que es una mezcla absoluta, que el mejor, bueno, uno de los buenos antidepresivos es el ejercicio físico, por aquello que libera en el cerebro, y las relaciones sociales, y la comunicación, y el propósito. Ahora entremos en territorios de Viktor Frankl, ¿no? Y claro, es decir, cuántas depresiones se han resuelto mágicamente porque aquella persona apareció un propósito en su vida. Por ejemplo, un enamoramiento. El impacto de un enamoramiento, por ejemplo, es tan tremendo. Y tengo muchas anécdotas de un paciente que me dice que ya no toma medicamentos, que no toma antidepresivos, que se encuentra muy bien. Y digo, caramba, ¿los ha dejado de golpe? Sí, y va narrando en la terapia para acabar diciéndote que ha conocido a una chica o a un chico, es igual. Y que bueno, que está muy enamorado, muy ilusionado y que no necesita antidepresivos. Esto, digamos, en la parte positiva. Pero también nos hemos encontrado en la parte negativa. Personas que un impacto emocional, pero digamos, importantísimo, como es una pérdida, ¿no?, de un ser querido, es una paradoja, ¿eh? ¿Cómo puede desplazar la depresión que él vivía? Quizá porque frente a la depresión sentía que no tenía maniobra. Y cuando aparece algo detectable, puede manejar la situación o cree que la puede manejar. Y se apodera de él más, por ejemplo, la pérdida o el enamoramiento o, en fin, o el nacimiento de un hijo. Y cuántas mujeres por el embarazo y por el nacimiento han resuelto una depresión, por ejemplo. Otra cosa es ya depresión postparto, pero eso está bien. Muy importante, es que efectivamente yo de hecho en su momento y aún lo sigo haciendo, impartí una asignatura muy bonita en la universidad, que es una asignatura que de alguna forma, ¿no?, engloba estos aspectos que comentas de cómo el cerebro y la conducta y la emoción están profundamente vinculados entre sí. Pero hay un asunto que creo que has comentado que es muy interesante, que es el asunto del enamoramiento. Hay una pregunta en el chat, ahora veremos también. ¿Qué tan cierto es que hay una evidencia científica que sea causada por una alteración a nivel cerebral? Vale. Una pregunta primero que tenemos en el chat, que comenta en este caso López, pregunta que en qué medida existe evidencia de que no hay una alteración cerebral en el caso de la depresión. Bueno, es una pregunta interesante, si me permite. Esa pregunta es clave. Hay muchas hipótesis teóricas, ¿no?, que se han formulado a partir de cómo el funcionamiento de ciertos neurotransmisores en el cerebro, fundamentalmente la serotonina, la noradrenalina y la dopamina, pueden incidir de alguna forma en el estado de ánimo. Y lo cierto es que a día de hoy, pese a que se han generado muchas evidencias científicas a este respecto, seguimos sin tener claro cómo funciona exactamente esto, ¿no? No tenemos un modelo explicativo nítido de cómo en caso de que efectivamente incida, pero sí que tenemos esas pruebas típicas, ¿no?, de cómo un inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina, un ISRS por su nombre más conocido, puede efectivamente incidir a partir de los 30, 40 días, 20, 30, 40 días en los estados emocionales de las personas, que por cierto, decir que los ISRS pueden tener algunos efectos secundarios en la esfera de la sexualidad también. Que aquí tenemos un gran especialista en sexualidad. En ese sentido, bueno, ocurre, ¿no? Pero la evidencia científica apunta más, sobre todo, López, a que la etiología, el origen de la depresión podría radicar sobre todo en aspectos de carácter contextual. Y los aspectos biológicos podrían incidir de alguna forma o mediar de una manera todavía hoy desconocida. Sí. Lo veo como tú, pero yo añadiría que cuantas más terapias haces y más profundizas en el tema de la psicoterapia y de incidir en el tema biográfico, en la persona, en el trauma, como explicación de una depresión, uno descubre el poder que tiene la genética. Sobre todo está muy, muy demostrado en la depresión bipolar,
cuando tratamos a un paciente con depresión bipolar, siempre nos explica que su madre o su abuela o su abuelo padecía. En la bipolar no hay duda. En la depresión, digamos, unipolar o endógena o reactiva, es lo que tú dices, no existe aún un modelo explicativo. Ciertamente la serotonina está muy implicada, pero hay más estructuras del cerebro implicadas que aún no se ha encontrado la respuesta. Obviamente, la teoría en relación a los inhibidores selectivos que señalas es que digamos que cuando hay una depresión todo se vuelve lento. Todo se lentece, incluso el tránsito de los neurotransmisores. Y entonces, ¿qué pasa? Y es muy gráfico, ¿eh? No es exactamente así del científico, pero a veces lo explico así a los pacientes, porque se sitúan muy bien. Porque a veces la información es poder. Y volviendo al tema de las palabras, una persona bien informada ya está en un proceso terapéutico, ya empieza a encontrarse bien, porque entiendo lo que me pasa. Le explico esto de la lentitud de los procesos bioquímicos en el cerebro cuando hay una depresión. Como sabes muy bien, en el botón sináptico, la serotonina, digamos, va tan floja, tan lenta, que vuelve para atrás y no da el salto al siguiente botón sináptico. Y lo que hace el inhibidor selectivo, explicado de una forma muy gráfica, es poner una especie de pantalla. ¿Eh? Es una forma muy tosca, pero ya nos entendemos. Para que esa molécula no retroceda, no sea reabsorbida del botón de donde proviene y se vea obligada a dar el salto al siguiente botón, a la siguiente neurona, vaya. Es mucho más complicado. Pero el esquema sería ese. Y cuando los pacientes van entendiendo, caramba, entonces resulta que lo que yo tomo no es exactamente una droga que tenga efectos terribles, no. Es solamente una especie de pantalla, de protector, para que los neurotransmisores sigan el recorrido que tienen que seguir. Lo que usted va a tomar va a normalizar su bioquímica cerebral, no va a añadir cosas raras. Muy interesante porque a veces se demoniza mucho el tratamiento farmacológico, ¿no? Exacto. Hay ahí como, no debería estar tomando esto. A veces yo también pienso que en determinados momentos el tratamiento farmacológico bueno, hay patologías en las que es absolutamente necesario, en ciertos momentos esto es así, y hay otras en las que nos puede ayudar muchísimo, siempre y cuando también sea adecuadamente seguido por el facultativo. En ese sentido, podemos evitar nosotros cambiar las dosis, cambiar las posologías, a veces puede ocurrir, absoluto recomendable. Y si bien esto con el antidepresivo es evidente, ¿no? Has explicado, yo creo que de una forma muy, muy, muy clara, ¿no? Lo que sucede, ¿no? Con esos neurotransmisores, como al final se inhibe la recaptación, hay un cambio en la membrana postsináptica como resultado de la biodisponibilidad de ese neurotransmisor, que al final esto es lo que genera esos efectos, digamos, eutímicos como de mejora del estado de ánimo en esos meses posteriores a empezar. Pero es la gran paradoja es que muchas personas que toman inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina y también de la serotonina y la noradrenalina y las toman en cantidades significativas, la paradoja es que se siguen encontrando exactamente igual de depresivos. Y con lo cual parece ser que hay estructuras del cerebro implicadas más allá de la serotonina. Es un mundo apasionante. Hace 4 días prácticamente se descubre que la gran cantidad de serotonina, ¿dónde se genera? En el intestino. Sí, justo eso estoy en mi segunda tesis doctoral. Magnífico. Magnífico, pues tenías que explicarlo tú. Con lo cual, claro, esto es tan reciente, imagínate, lo estás investigando porque es muy reciente. Sí. Y claro, nos dicen esto hace, qué sé yo, 5 o 10 años, que la serotonina se genera en el intestino, en tonterías. Todo está en el cerebro. Y no es así. De hecho, por ese motivo, entre otras cuestiones, se trata al intestino como el segundo cerebro. Sí. También el motivo por el cual muchos de los efectos secundarios de los inhibidores de la recaptación de serotonina son de carácter digestivo. Eso sí. Por esa cuestión, ¿no? A veces estos efectos secundarios, fíjate, la paradoja es que son a veces utilizados desde el tema digestivo, la clomipramina, que es un tricíclico, también es la serotonina, pero es tricíclico. ¿Cuántas personas cuando tienen el colon irritable o problemas porque con gran facilidad tienen que ir al lavabo con descomposición, porque suele ser de origen psicológico o emocional, como un fármaco de estos puede resolver un tema intestinal? Entonces, lo que te iba a comentar es que el fármaco es un aliado del psicólogo,
no una cosa, un reto a evitar, ¿no? Y me refiero a que una persona con depresión, con trastorno de ansiedad, con lo que sea, si está bien medicada y bien tratada, es que es cuando la terapia psicológica es más eficaz y podemos profundizar mucho más en lo que le pasa. Muy, Si no, claro, el paciente te hablará solamente de qué mal ha pasado la semana, qué mal duerme, y no nos permitimos sumergirnos en lo más profundo de los porqués se encuentra mal. muy bien, no, no, Claro, de acuerdo contigo, totalmente de acuerdo contigo. Y al final yo creo que también puede poner a la persona que lo necesita en una mejor disposición para aprender otros procedimientos técnicos, estrategias, ¿no? está más abierto, más despierto. Y me parece súper importante porque al final, primero, hay literatura científica muy, muy numerosa de cómo de alguna manera la terapia combinada mixta es la mejor opción, la que tiene mejores efectos. Esto es Es así. así. Pero también Sí, dime. que para evitar las recaídas, o sea, que son muy comunes tristemente en el ámbito de la salud mental, se requiere sobre todo abordajes psicoterapéuticos que permitan experiencias, digamos, que a la postre puedan traducirse en estrategias útiles de afrontamiento para una persona cuando tenga que volver a transitar por problemas de su vida, ¿no? Creo que es súper importante ahí el papel que nosotros como psicólogos desempeñamos, esa parte de psicoterapia, y ojalá pudiera llegar a la sociedad en mayor medida, porque Sí, esa es otra cuestión, otro melón que podríamos abrir un día, Xavier, ¿eh? no, Si quieres, ¿cómo? en relación a lo que acabas de comentar. Y yo hago siempre, a veces recurro a esquemas muy toscos, muy básicos, pero es que llegan con mucha facilidad. Es decir, viene un paciente pues con una depresión o la lleva arrastrando, etcétera, hace tiempo. Y siempre digo lo mismo. Usted necesita dos muletas para poder avanzar y para poder caminar. Si solamente se apoya en una muleta, por ejemplo, el psicofármaco, usted anirà de tort, que decimos en Cataluña, irá torcido, inclinado. Igual que si solamente hace psicoterapia, si es un tema complejo, irá torcido. Pero si se pone usted las dos muletas, una la psicoterapia y el otro el psicofármaco, caminará usted recto, irá avanzando cada vez con mayor seguridad y lo más importante, verá cómo va prescindiendo de las dos muletas. Porque si no, es que no. A veces tenemos que ser honestos. No podemos tener pacientes indefinidamente con terapia y decirle, hacer un escrito al médico de cabecera sugiriéndole que ese paciente se beneficiaría mucho de un ansiolítico o de un antidepresivo. El esquema es muy básico desde mi punto de vista, aunque sea demasiado pragmático. ¿Para qué sufrir tanto si usted lo puede evitar? Personas que, bueno, y además la calidad de vida se ve tremendamente mermada. Y ahora, tú que haces muchos estudios, corre uno por ahí que, bueno, como ya llevan casi más de medio siglo de existencia, por ejemplo, Valium, diazepam, bueno, y muchos más. Se habla también de que, obviamente, esos fármacos aportan calidad de vida, es innegable. Y ahora se está viendo que también aportan cantidad de vida. Y es muy obvio, porque aquella persona que vive década tras década, eh, torturada por esa ansiedad, esa angustia, claro, quizá hubiera vivido 90 años por esta especie de corrosión vital, pues mira, vivirá 85, por decir Es algo. fantástico. Yo muchas veces lo comento, ¿no? Digo, ¿cómo cuidamos nosotros un coche nuestro, ¿no? Un vehículo que hemos comprado, es nuevo, reluciente, lo cuidamos hasta el más mínimo detalle, no queremos que se estropee, lo tratamos con un respeto reverencial, ¿no? Y en cambio el vehículo nuestro, que es nuestro cuerpo, es una máquina hecha de tendones, músculos, huesos, lo tratamos con una mucho menor cuidado, ¿no? Y al final Sí, cuestiones, por ejemplo, el estrés sostenido que una persona puede tener durante muchos, muchos, te muchos acaba años. en depresión. Acaba en depresión muchísimas veces y en trastornos de ansiedad. Digamos que es un factor predisponente muy, muy evidente, ¿no? Es como si fuera el rato en el que posteriormente puede germinar todo tipo de psicopatologías, sean estas de ansiedad o sean del estado de ánimo. Pero como además el estrés por sí mismo, el estrés, cuidado, no el estrés que uno tiene naturalmente en su día a día, porque uno no puede rehuir del estrés, eso está ahí, el estrés es parte de nuestra existencia y más en las sociedades que hemos construido, sino el distrés. Es ese término un poquito más específico, ¿no? Que habla de la disociación entre lo que yo creo que puedo ofrecer
y las demandas de la situación hacia mí. Cuando hay ahí un resultado negativo, creo que me van a desbordar, es cuando surge el distrés. Y hay muchos cambios orgánicos que tienen que ver con el distrés. Efectivamente. Y ahí tenemos esta sustancia de la que tanto se habla ahora, el cortisol, y el poder corrosivo que tiene. Me ha gustado este símil que has hecho. Cuidamos el coche, tal, tal, tal. Pero yo iría incluso más allá, y a veces lo comento. Eh, Provenimos de la cultura del cuidado del cuerpo. Gimnasios, no engordar, no comer grasas, eso obviamente está muy bien. Y a veces tenemos en casa bicicletas estáticas o mil historias para cuidar el cuerpo. ¿Mm? Fíjate, cuando yo era niño, o hace generaciones, si hubiésemos visto por la calle un chico corriendo con no sé qué puesto aquí en el brazo y con ropa de footing y además con no sé qué en la frente, diríamos, este hombre está loco y corriendo por la calle, ¿pero qué le pasa? ¿Eh? Claro, y ahora actualmente lo vemos como la cosa más normal del mundo, este cuidado del cuerpo. Y esta cultura, claro, está bien instaurada, no en cambio el tema mental. Y yo estoy seguro que la tendencia es que igual que tenemos en casa y vamos a los gimnasios y tenemos en casa aparatos para el cuerpo, acabaremos teniendo aparatos, y de hecho ya empiezan a verlos, que puedan ayudarnos a tratar la ansiedad, a ayudar a las depresiones con inteligencias artificiales, con recursos informáticos que ni nos podemos imaginar. Y en casa tendremos unos artilugios que serán la gimnasia para el cerebro, para la mente y para el psiquismo. Seguramente la tendencia será esa. Pues no había pensado mucho en esa posibilidad, pero desde luego no me sorprendería en absoluto que lo fuera. Creo que Claro, sí. todo empezó, digamos, cuando en las residencias de los abuelitos se consideraba que era oportuno que jugaran a cartas y al dominó y hacer estos juegos de, no sé cómo se llaman, son opus, o no sé cómo es. ¿Cómo es? Sudokus, sudoku. Exacto. Y que apostaban por esta actividad porque el cerebro lo agradece y tanto. Y, bueno, claro, y acabaremos en casa con ese tipo de cosas, Sí, ¿no? sí. Es que podríamos hablar de tantas cosas, Javier. Como hoy es así una sesión un poquito más para conocernos, también Javier y yo Exacto. había, o sí mucho, porque lo sigo desde hace mucho tiempo en Twitter y demás, y creo que también en LinkedIn, o sea, nos seguimos desde hace mucho tiempo, nunca habíamos tenido la oportunidad de hablar, Cierto. pero lo importante que es, como bien comentabas, el autocuidado de la Sí. mente. Y esto trae, y aquí es algo curioso que yo he podido ver a lo largo de los años de nuevo. Cuando uno hace una investigación, ahora hablo del terreno de investigación, y parte del estudio consiste en revelar las inquietudes, miedos, incertidumbres de uno, respondiendo a las preguntas que habían han tenido en cuestión, ¿no? Poner los investigadores. ¿Cómo son muchas más las mujeres que deciden participar? ¿Cómo son muchas más las mujeres que abiertamente revelan sin pudor alguno, pues aquellas cosas que les duelen, que temen, aquellas cosas que les generan Muy bien, zozobra? muy bien. Acabas de abrir otro melón muy interesante. Eso. ¿Eh? Es decir, ¿Y cómo lo la habilidad comunicativa de las mujeres, con qué facilidad establecen vínculos, eh, con qué facilidad acuden a reuniones. Es extraordinaria la capacidad comunicativa que tienen. Había un psiquiatra, no recuerdo el nombre, decía que todo el mundo, hombres y mujeres, tendríamos que tener una amiga íntima por todo el universo emocional que nos puede llegar a descubrir. Y cómo, bueno, lo que pasa es que a veces se mete por el medio la testosterona y lo estropea todo. Pero este vínculo con la feminidad, eh, porque digamos la caricatura sería, bueno, el hombre viendo la televisión, en el bar, mirando el fútbol, tal, tal, y las mujeres en grupo hablando. Esto nos llevaría quizá a temas antropológicos, ¿no? Temas tribales, como las mujeres y los niños estaban en las tribus tan unidos, tan vinculados. Y el hombre, pues mira, iba a piñón fijo pues a cazar animales y asegurar la Yo alimentación. recuerdo un estudio de divulgación hay de divulgación de evolutiva que se hizo hace algún tiempo y tiene mucho sentido cuando uno lo observa, ¿no? También en los niños y niñas, si nos fijamos. Hay muchas veces que las niñas tienen tendencia a tener una mejor amiga, o sea, una única amiga o pocas amigas con las que desarrollan un vínculo de una enorme profundidad, de compartir inquietudes,
Y en cambio, un poco el patrón de los niños es algo distinto. Es como que tienen muchos más amigos, un número mayor, pero quizá las relaciones no en todo. Obviamente hay variedad, ¿no? Pero es como la generalidad. Son relaciones algo más superficiales, quizá, que las que Eso es, desarrollan eso sí. con sus Eso compañeros. sí. Ciertamente, mira, algún día podemos hacer un Instagram, tema sexual, hombres, mujeres, porque será interminable. Y es así. Claro, por ejemplo, ya los niños lo explican muy bien. Y también en el ámbito de los adultos. Los hombres hablamos más de sexo. Ellas hablan menos. Pero los hombres hablamos de sexo desde la superficialidad y la tontería más absoluta. Ellas hablan de sexo, digamos, como cosas interesantes, válidas, constructivas. Totalmente. Sería inimaginable una conversación entre hombres, al nivel de que pueden comunicarse dos, tres mujeres que tienen mucha confianza de sus dificultades, en fin. No entremos en detalles, quizá ya haya ocasión, pero es un mundo mágico también, ¿eh? Las diferencias comunicativas entre hombres y mujeres. Volviendo a los estudios, que tú eres muy amante de los estudios, uno muy reciente decía que de promedio eh, una mujer al mes había hablado el triple que un hombre. Un día expliqué esto en una conferencia y una mujer me dijo, ¿solo? Como diciendo, si las mujeres hablamos mucho más que el triple. Y qué importante es, ¿eh? Porque luego esto tiene unos beneficios muy, muy, muy grandes. Al final, Absolutamente. todo el tema del apoyo social, el asunto también de poder hablar de nuestros miedos y nuestras inquietudes. Esto es fundamental. Esto, la literatura también lo dice claro, y no solo la literatura, uno lo ve claramente en su trabajo cotidiano con las personas, ¿no? Porque el apoyo social no es tanto el número de personas que uno tiene a su alrededor, sino la disposición que tiene efectivamente a poder conversar con ellas de manera abierta, de manera totalmente Sí, espontánea. se sabe que, digamos, se retrasa la aparición de Alzheimer y demencias y problemas neurológicos si aquel cerebro ha estado en contacto íntimo con otro cerebro. Es un neuroprotector la comunicación. Bueno, y como lo es la caricia, creo que sabes muy bien, cuando hubo la Segunda Guerra Mundial, allá en Rusia había un hospital con plantas, con bebés o recién nacidos, y bueno, estaban bien alimentados por las enfermeras, bien cuidados, y bueno, y no habían infecciones. Dame un segundito que voy a poner a cargar el teléfono que me queda poquita batería y no quiero que se acabe. Tranquilo, tranquilo, Disculpadme un minutito nada más, vengo enseguida. tranquilo. ¿Ver de nuevo? Me has llegado aquí solo ante el peligro. Vale, ya está. Mira, te comentaba, dime. No, Bueno, ya está aquí de de nuevo. acuerdo. Es que me preocupaba que se me apagara la No. batería. Pasa es que somos principiantes. Eso es. A la siguiente vendrá el teléfono cargado completamente. Está bien. No te comentaba que seguro que lo conoces, porque es muy famoso, toda esta referencia de niños bien atendidos, pero que fallecían, porque no eran tocados, no eran acariciados, no eran abrazados, con lo cual necesitan los bebés
ser alimentados y toda la carga afectiva y amorosa y el contacto físico como neuroprotector. Eso en un extremo de la vida. Pero también en el otro extremo de la vida, aquellos viejecitos, residencias, que son visitados por los hijos, las hijas, los nietos, las nietas, y que son abrazados, acariciados y invierten en comunicación, en conversaciones. Claro que tiene un efecto antidepresivo, e incluso esto no es definitivo, ¿eh? Pero algunos señalan que retrasa la demencia. Eso no es definitivo. Pero alguien lo sugiere y no me extrañaría nada. Sí, totalmente. De hecho, hay un concepto que no sé si conocerán las personas que están con nosotros hoy acompañándonos, que es el concepto de la reserva cognitiva, que es un concepto muy, muy, muy interesante, ¿no? Porque nos habla de cómo, imaginemos dos cerebros que tienen las mismas alteraciones asociadas a la edad. En general hablamos de ovillos, neurofibrilares, de placas beta-amiloides. Son pequeñas alteraciones en el cerebro que ocurren a medida que los años van pasando. No podemos hacer mucho para evitarlas. Y son el producto de los desechos, ¿no? De la actividad neurológica. Pues bien, si una persona ha dedicado mucho tiempo de su vida a cultivarse en lo intelectual, y no solo eso, sino a tener una vida lo más activa posible, a tener buenas relaciones sociales, a tener relaciones entrañables con otras personas que están fundamentadas en el amor, un concepto que a muchas personas les avergüenza hablar de amor, les ruboriza, como si fuera una palabra prácticamente. Cuando nuestras vidas discurren en esas direcciones, en ser estimulantes desde lo intelectual, desde lo afectivo, nuestro cerebro se protege de los efectos deletéreos asociados a la edad, del efecto de ese declive cognitivo, sobre todo en dimensiones más que Cattell habló de las dimensiones fluidas, del aprender cosas nuevas, por ejemplo, ¿no? Que es lo que más se ve afectado. Así de importante es, ¿no? Que seamos capaces de ofrecer y de recibir afecto, ¿no? Cuando somos niños... Se habla de la afectividad, lo has dicho muy bien, como un neuroprotector, la caricia, el abrazo. Sí. Y en el caso, sabemos, bueno, hay unos mecanismos fisiológicos detrás, bien conocidos. La oxitocina, por ejemplo, es uno de ellos. Sabemos que, por ejemplo, hablando de relaciones sexuales, ¿no? En ese sentido, como hablábamos antes, las caricias, los besos, esos contactos que no cristalizan necesariamente en la penetración, ¿vale? Sino son también muy importantes porque estimulan la calidad del vínculo, ¿no? Y está mediado precisamente por este tipo de hormonas de nuestro sistema nervioso, bueno, que dependen de distintas estructuras de nuestro sistema nervioso. Y es interesantísimo también el estudio del contacto humano, y en el caso de los niños se ve muy claramente. En el caso de los niños sabemos que cuando no hay un adecuado, bueno, cuando quizá no hay afecto, los niños se crían en entornos hospitalarios, totalmente asépticos, apartados de las figuras que les pueden proporcionar cariño. Sabemos que aumentan de manera dramática las probabilidades de fallecimiento. Por tanto, es así. Sí. Y además, en nuestra cultura o nuestra época, lo que has dicho antes, nos cuesta el uso de determinados términos. Nadie habla, por ejemplo, nos ruborizamos si usamos la palabra, por ejemplo, ternura o cariño o dar afecto. Este niño necesita más amor. Nos cuesta hablar así. Totalmente. Y además, y son las palabras, creo, más importantes. Es curioso, ¿por qué nos ruborizará esto, Xavier? Sí. Nos ruborizará el amor. Utilizamos que es un concepto cursi. Sí. Y quizá volvemos al tema de, bueno, quizá ellas son más dadas, ¿no?, a esa terminología. Claro, el hombre no puede renunciar a una actitud de frío, macho, insensible, tipo duro. Claro, que un hombre hable de ternura sorprendería. Eso es un tema educacional. Pero también creo que afortunadamente están cambiando las cosas. Xavier. No sé cómo lo verás quizá, pero las nuevas generaciones de hoy yo creo que van dejando un poquito atrás los hombres de estas generaciones, ¿no? Aquello que nos constreñía tantísimo, ¿no? Como sexo en su conjunto, ¿no? De que la sociedad imprimía sobre nosotros la responsabilidad de ser duros, de ser fríos, de nunca exponer aquello que nos olía o que nunca. Sí, pero también habrás leído por ahí que un poco esta curva, ¿no?, de que ahora en las últimas, digamos, los jóvenes o los más jóvenes han hecho un cierto retroceso en este sentido, ¿no?
Es decir, ellas quieren a los hombres clásicos y ellos quieren las mujeres sometidas. Es una tendencia juvenil, ¿no? Seguro que lo has leído por ahí. Pero vaya, yo creo que estamos muy desorientados. Hay mucha información, nos bombardean de información, pero no tenemos formación, que no es lo mismo. Y sí, Entramos en Internet y tenemos toda la información que queremos. por eso creo que es tan importante divulgar al final, ¿no? Por eso desde hace ya más de una década he dedicado mucho tiempo a divulgar, porque creo que a veces en una sociedad tan compleja como la que vivimos hay mucha información y alguna de ella quizá primero nos ajusta, ¿no? A la evidencia que Sí, tenemos, en primer lugar, y segundo puede ser incluso directamente contraproducente. De hecho, en salud mental sigue habiendo un estigma muy acusado. Yo lo sigo viendo, parece que es resistente a muchos cambios que efectivamente deberían darse. Y también tenemos el concepto de la felicidad. Hoy es un poquito un tema, yo espero que la gente que nos esté viendo hoy se sume también a otros días que vengan y hayan podido tomar nota de algunos temas que apenas sí, hemos porque podido tocar. hacemos pinceladas de todo un poco, ¿no? Claro, apenas Sí. hemos podido tocar transversalmente. Yo creo que Sí, sería porque interesante. hablabas de la información y es así, nuestro cerebro no está diseñado para el bombardeo informativo, tantos inputs informativos que tenemos hoy en día. No, es que y ahí hay una explicación de por qué tanta depresión y tanto estrés. No es la causa única, pero tiene que ver. Claro, había, seguro que te suena, Sebastián Serrano, Ujú. que hablaba de que hacía 250 años, porque él estudió mucho el tema de la comunicación, hacía 250 años, la información que recibía una familia en el mundo rural, la recibimos hoy en un día. ¿Eh? Y claro, no está un cerebro configurado, y no lo parece, ¿eh? Pero conversaciones en Internet, mirad el Twitter, son tantos inputs que nos desbordan. Y claro, nuestro cerebro, no lo olvidemos, sigue siendo prácticamente el mismo que teníamos hace muchos miles de años. Han cambiado mucho más rápido de lo que las cosas, ¿no? De lo que estamos preparados para afrontar en términos neurológicos y en términos sociales también. Esto lo comentábamos hace poquito también con un compañero de cómo como seres humanos estábamos acostumbrados a vivir en pequeños grupos, Mm. unos 20, 30 grupos de cazadores recolectores hace no tanto tiempo. Es que en términos del recorrido histórico de nuestra especie, eso está a la vuelta de la esquina. Y ahora vivimos en ciudades de varios millones de habitantes, ciudades incluso en el mundo con ciudades con 12, 15 millones de habitantes, una auténtica locura en términos de adaptación social. ¿Y También eso cuántas cosas se explican por esta vía? Por la psicología evolutiva, digámoslo así. Provenimos de ahí. Es decir, estamos hoy vivos, aquí y ahora como especie, pues mira, porque nuestros antepasados tenían miedo. Y como todas las emociones, pues tienen un sentido, bueno, de protegernos. Estamos aquí vivos porque el miedo existe. ¿Y cuántas cosas se sustentan hoy y ahora? Y, y es lo que dices, estamos mucho más cercanos al hombre, bueno, de hace 400.000 años de lo que creemos. muy cerquita, en términos evolutivos muy cerquita. El cerebro tarda muchísimo tiempo en hacer cambios. A veces decimos, no, bueno, pero si ya hay varias generaciones que sí, pero seguimos teniendo grandes dificultades. Y también esto puede explicar el hecho de por qué pues, hay muchos más problemas de salud mental en las grandes ciudades que en entornos rurales, ¿no? Esto es algo que también conocemos bastante bien, ¿no? Y puede ser en gran parte también por eso, ¿no? Por cómo caemos o nos diluimos en ese mar de individualidades, ¿no? Yo creo que un poquito por ahí también van las cosas, ¿no? En ese sentido. Como No, nos pero es la explicación de por qué hay más fenomenología o problemas mentales ahora que hace muchos años, el por qué es multifactorial. Y siempre habrán teorías diferentes, ¿no? Pero se habla, por ejemplo, de esto, del bombardeo informativo. Se habla de la prisa como elemento clave. Nuestros antepasados invertían mucho en la caricia, en la conversación, todo era lento. Eh, pero cuidado, porque nuestros abuelos, pues mira, la gente se suicidaba colgándose de un árbol porque no había antidepresivos. ¿Eh? Obviamente esto no explica grandes cosas, pero la depresión ha existido siempre.
había había una persona, bueno, era una persona árabe, que me sorprendió lo que dijo. Decía, los árabes no tenemos depresiones, porque, por un lado, 5 veces al día tenemos que rezar. Eso implica lo que llamamos atención plena aquí en Occidente. 5 veces al día, con lo cual tenemos que hacer flexiones. 5 veces al día conectamos la cabeza con el suelo. Y ahí me explicaba. Un tránsito energético que los occidentales no tenéis. Y por eso me explicaba. Obviamente es cuestionable, solo faltaría. Y argumentaba, y además no comemos cerdo, que son tóxicos. Y una serie de cosas que argumentaba, seguramente que sin base científica, seguro, que los árabes no tenemos tanta depresión como vosotros los occidentales. No sé si conoces estudios, pero vaya. Ahí la lentitud sí que existe. Y sí, 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 claro, claro. Qué importante. Has hablado de un tema que a mí un día me gustaría, no sé, que pudiéramos volver a reunirnos para tocar ese tema en concreto, porque creo que es trascendental. Y yo, de hecho, hace poquito participé en una mesa redonda y descubrí que era el único miembro de la mesa redonda. Por tanto, me llovieron muchas preguntas sobre el tema del suicidio. Xavier, no sé cómo lo verás. Un día podríamos hablar del suicidio. No sé si la gente que nos está oyendo tendría interés, ¿no?, en emplazarnos también a otro día Seguro. a Y hablar de algo así. cuando se habla de suicidio siempre aparece el tema de, oye, ¿es mejor hablar de esto? Eh, porque, o mejor no hablarlo. Mira, yo tuve una oportunidad hace unos años de tener un paciente, bueno, que era conductor del metro de Barcelona. Y comentaba, No se dice, no se explica, pero aproximadamente una vez al mes hay alguien que se tira a las vías del tren. Y por los altavoces oiremos, el tren tal, viene con retraso, con 10 minutos de retraso, tal, tal. Y claro, uno no lo sabe, yo creo, yo apuesto por la información siempre. Pero claro, tú imagínate que se hablara mucho de la gente que se tira a las vías del tren del metro. Se hablara, se hablara. Claro, es como si a alguien se le despertara la lucecita. Y bueno, si lo hace tanta gente, ¿por qué no yo? Claro, es una exageración. Frente a cuanto más se hable, cuanto más se divulgue, cuanto más se explique, mejor, más informados. Yo creo que ya, Bueno, eso que te dices, son muchas pinceladas que hacemos sin profundizar, pero ya está bien. yo creo que no es tanto el cuánto se habla de este asunto como el cómo se habla de este asunto. Porque también